Hola, saludos. En esta oportunidad, en esta videoclase, vamos a analizar las normas relacionadas a las actas de nacimiento, a las partidas de nacimiento. Vamos a partir, ¿verdad?, con el estudio de lo que son las características o las normas generales de lo que son las actas, que ya las hemos estudiado, pero las vamos a repasar, ¿verdad? De las actas en general, porque esas características generales deben contener todas las actas, pero específicamente además vamos a analizar las normas específicas de las actas de nacimiento, porque cada una tendrá sus características específicas y sus requerimientos específicos. Entonces vamos en esta clase a abordar entonces específicamente estas normas que conllevan a lo que son las actas o partidas de nacimiento. Sin perder más tiempo, comencemos de una vez. Y es que precisamente en las actas se van levantando en los libros, dependiendo de cada libro, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta regulación de lo que son las actas en general, y si mencionamos, por ejemplo, el artículo 77, que son los efectos de las actas del registro civil tendrán los efectos que la ley le confiere al documento público o auténtico. Y en el artículo 78 se habla sobre la inscripción de las actas, ¿verdad? Que se harán constar en las oficinas y unidades de registro civil destinadas para tal fin mediante el uso del sistema automatizado y excepcionalmente de forma manual. En el artículo 79 se habla sobre la incorporación diaria de las actas. Los asientos de las actas serán incorporados diariamente en los libros correspondientes. Es decir, nacimiento en el libro de nacimientos, si es de defunción en el libro de funciones, así sucesivamente. En el artículo 80 nos habla sobre el idioma que deben ser redactadas las actas y, bueno, se establece que serán en el idioma castellano. En aquellos casos de comunidades o pueblos indígenas, las oficinas o unidades de registro llevarán los asientos de forma bilingüe, preservando en todo momento los nombres, apellidos ancestrales y tradicionales sin calificar la filiación o parentesco conforme a sus usos y costumbres. Luego tenemos las características de las actas en general, ¿verdad? Porque luego vamos a ver que cada tipo de acta podría tener sus características específicas, pero hay unas características generales en todas las actas que encontramos en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Registro Civil. Y precisamente en el artículo 81 dice que todas las actas deben contener las siguientes características, es decir, todas las actas, ¿no? Son características generales. El número de acta, la identificación del funcionario o funcionaria que la autorizó, deben contener, entre otros, nombre, apellidos, número único de identidad, el carácter con que actúa e instrumento administrativo que lo faculta, indicando el número de la resolución mediante medio de publicación y fecha. También se requiere el día, mes y año en que se levantó el acta o se inscriba el hecho o acto que se registra. También se requiere hora, día, mes y año en que acaeció o se celebró el hecho o acto que se registra. También se requiere el lugar donde acaeció el hecho, así como las circunstancias correspondientes a la clase de cada acto. También los nombres, apellidos, número único de identidad, nacionalidad, edad, profesión y residencia de las personas que figuren en el acta, cualquiera sea su carácter. También la determinación y enunciación de los recaudos presentados, las características específicas y circunstancias especiales de cada acto, impresiones dactilares. También es muy importante las firmas de quienes intervienen en los actos y hechos susceptibles de registro. Si no saben o no pueden escribir, lo harán dos firmantes a ruego, dejando constancia de esta situación. Y bueno, en caso de indígenas, la identificación del indígena, pueblo o comunidad a la que pertenece y de las personas que figuren en el acta. Luego tenemos en el artículo 82 lo de las actas manuales, ¿verdad? Porque excepcionalmente se levantarían actas manuales porque se le da preferencia en la ley a lo que es la digitalización, pues, ¿no? Entonces, pero en el artículo 82 se establece que cuando no fuese posible el levantamiento de las actas a través de un sistema automatizado, estas se extenderán manualmente en los formatos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Luego en el artículo 83 se establece que serán leídas a los declarantes, testigos y presentes
el contenido del acta, ¿verdad? Respectiva, permitiéndole su lectura antes de ser firmada. Estas son, pues, ciertas normas que nos hablan de lo que son las características de las actas en general. Y estas actas son incorporadas a los libros respectivos. Y recuerden entonces que los libros se llevan por duplicado. Si nos vamos entonces a las normas específicas de lo que son las actas o partidas de nacimiento, entonces, bueno, podemos comenzar este análisis de la siguiente forma. Encontramos el artículo 84 de la Ley Orgánica de Registro Civil, que establece que los nacimientos se registrarán en virtud de, primero, declaración del nacimiento; segundo, decisión judicial; tercero, documento auténtico emitido por la autoridad extranjera, reconocido por la autoridad venezolana competente, que es cuando un nacimiento en el extranjero, ¿verdad? Y cuatro, medida de protección dictada por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En el artículo 85 de la Ley Orgánica de Registro Civil se establece que es obligatoria la declaración del nacimiento en el siguiente orden. Primero, por el padre o la madre. Segundo, los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. Tercero, el médico o la médica que atendió el parto. Cuarto, el partero o la partera. Quinto, cualquier persona mayor de edad bajo cuya representación o responsabilidad debidamente acreditada se encuentre el niño o la niña. Y sexto, los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes. En los casos de niños o niñas en situación de colocación familiar o entidad de atención, se requerirá la autorización previa del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando los obligados a declarar el nacimiento no lo hicieren, los registradores o registradoras civiles podrán de oficio efectuar la inscripción en aquellos casos que tengan conocimiento de su ocurrencia en razón de sus funciones. Entonces, fíjense que primariamente esta obligación de la declaración de llevar a los niños al registro le corresponde inicialmente a los padres, ¿ok? Pero que en caso de que no estén, existen estas otras posibilidades. En el artículo 86 de la Ley Orgánica de Registro Civil encontramos el lapso para registrar. Esto es muy importante. Fíjense ustedes que cuando los nacimientos ocurran en establecimientos de salud públicos o privados donde funcionen las unidades del registro civil, el niño recién nacido o la niña recién nacida, ¿verdad?, deberá ser inscrito e inscrita de forma inmediata al nacimiento. Es decir, que cuando nacen y existe la unidad de registro civil allí, pues se les expide la partida de nacimiento de una vez y salen de allí, de ese centro de salud público o privado, ya con el acta de nacimiento. Ahora, si el nacimiento ocurriera en establecimientos de salud públicos o privados donde no existiesen unidades de registro civil o fuese un nacimiento extrahospitalario, el lapso se extenderá hasta 90 días después de haberse producido el nacimiento, en cuyo caso los obligados o las obligadas a declarar se dirigirán a la unidad de registro civil que corresponda a efectuar la inscripción del niño o la niña. Los nacimientos que no ocurran en establecimientos de salud públicos o privados serán inscritos en el registro civil previa comprobación por parte del registrador o registradora civil de que el nacimiento ocurrió en el territorio de la República. Solo se hará una inscripción en el registro civil por nacimiento y se inscribirán solo los nacidos vivos, aunque fallezcan instantes después. Y para que se dé la inscripción, o sea, lo que es el acceso al registro civil inmediato, en todos los casos, pues ya vimos que si son en centros de salud públicos o privados que tengan las unidades de registro civil, debe expedirle instantáneamente al niño o la niña el acta de nacimiento, de manera que salga de allí ya con el acta de nacimiento, garantizándoles este derecho. Pero si el centro de salud público o privado no cuentan, ¿verdad?, con estas unidades de registro civil o nacen fuera de un hospital, entonces, pues el lapso que se da es de 90 días para que se lleve al registro. Y precisamente para velar sobre esto, en el artículo 87 se establece que los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes velarán por el cabal cumplimiento de la inscripción del recién nacido o recién nacida en las unidades de registro civil en los establecimientos de salud públicos o privados. Es decir, si no tienen unidad de registro civil, pues el Consejo de Protección puede hacer un seguimiento para procurar que las personas que salen de allí
que saldrán con la constancia de nacimiento vivo, ¿verdad? Pues vayan en el plazo correspondiente a realizar la inscripción. Y es que fíjense ustedes que en el artículo 88, cuando la inscripción del nacimiento en el registro civil no sea efectuada dentro de los 90 días siguientes al nacimiento, se considerará extemporánea. Vencido dicho plazo y hasta el término de 18 años después del nacimiento, el registrador o la registradora civil podrá admitir la inscripción a solicitud de las personas obligadas a declarar el nacimiento, previo informe del Consejo de Protección de Niños y Adolescentes. Es decir, que para estos casos el Consejo de Protección tendría que hacer un informe. Dicha solicitud estará acompañada del informe explicativo de las causas que impidieron el oportuno registro. Toda solicitud de registro de nacimiento de personas mayores de edad se realizará ante el registrador o la registradora civil, quien deberá solicitar opinión previa a la Oficina Nacional de Registro Civil, la cual tendrá carácter vinculante para proceder o no a la inscripción y será recurrible conforme al procedimiento en sede administrativa previsto en esta ley. El Consejo Nacional Electoral dictará las normas que regulen las inscripciones extemporáneas de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando el respeto a sus costumbres y tradiciones ancestrales. Es decir, yo entiendo que si es de manera extemporánea, tiene que haber una motivación del por qué no se hizo en el plazo, en el lapso establecido de 90 días. Pero lo que yo veo es que ponerle trabas en el sentido de que haya que hacer un informe explicativo y pedir autorización, etcétera, etcétera, esto podría retrasar lo que es el acceso a este derecho que por alguna circunstancia no le fue inmediatamente cedido a una persona que hasta el momento está, pues, no está registrada, no tiene partida de nacimiento. De manera que, bueno, esto hay que analizarlo bastante bien, porque la idea no es crear trabas, sino procurar que tenga acceso al registro civil inmediatamente. Pero bueno, esto es lo que establece la ley. Si nos ponemos a analizar, no existe como una sesión específica para que los padres que no lleven en este plazo de 90 días a su hijo o a su hija a registrar. Pero bueno, independientemente, como se debe hacer un seguimiento, es importante mencionar que al no cumplir con esta obligación de los padres de ir a presentar al niño, ¿verdad? O a la niña en el plazo, podría verse como un incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, porque hay que garantizarles ese derecho. Y en ese sentido podrían originarse ciertas consecuencias relacionadas a lo que es las responsabilidades de la patria potestad. Es muy importante tener esto en cuenta. De manera que el Consejo de Protección podría solicitar a la Fiscalía o la Fiscalía misma, y en vista de esto podría originar un juicio en contra de los padres por no haberle garantizado lo que es el derecho inmediato al registro civil, siendo la presentación de manera extemporánea. Tendrían que haber motivos que excusen esta situación, pero si no, podría en este sentido verse inmiscuido en una falta de cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, como es el de garantizarle a su hijo o a su hija lo que es el acceso inmediato al registro civil para que tenga su acta de nacimiento. En el artículo 89 encontramos, por ejemplo, la declaración de personas nacidas en el extranjero. Y es que precisamente este artículo establece que en el caso de personas nacidas en el extranjero, hijo o hija de padre venezolano o madre venezolana por nacimiento, cuyo hecho vital no fue declarado ante la representación diplomática u oficina consular de la República Bolivariana de Venezuela, podrá hacer la declaración ante el registrador o registradora civil previa verificación de la autenticidad del documento de nacimiento emitido por la autoridad extranjera y su correspondencia con la persona a ser inscrita. Esto es muy importante, fíjense, ¿no? ¿Qué es lo normal? Que si un niño de padre o madre venezolano nace en el extranjero, pues se lleva al consulado o a la embajada para presentarlo y que se le levante en esa sede consular, ya sea el consulado o la embajada, se le levante el acta de nacimiento y ya habrá el trámite para que de la embajada o consulado remitan a Venezuela, ¿verdad? Lo que es el acta de nacimiento para su respectivo registro en el libro respectivo, ¿ok? Pero ha sucedido, y esta norma del análisis que yo le hago, viene a ser consecuencia de esta emigración que ha habido, que van, nacen los niños y se vienen al país porque no conocen, ¿verdad?
la norma y no presentaron al niño en el consulado o en la embajada de Venezuela en ese otro país, y llegan acá y tienen la partida de nacimiento de aquel país. Entonces, en este sentido, ¿qué sucedía? Que cuando llegaban al país tenían el acta de nacimiento de ese país extranjero. Las autoridades acá no les tramitaban lo que es el registro porque era un documento extranjero. Ahora, en esta norma del artículo 89, pues se le da la potestad de que el registrador o la registradora le dé ese derecho inmediato, pues simplemente con la verificación de la autenticidad del documento de nacimiento emitido por la autoridad extranjera. Es decir, que no habría ese protocolo como tal de que se requiera necesariamente que pase por el consulado o la embajada en el extranjero. Sería más fácil, más expedito, sí, porque bueno, ya tiene el sello, el reconocimiento de lo que es la autoridad venezolana. Pero en caso de que no, pues si se verifica la autenticidad del documento de nacimiento emitido por la autoridad extranjera, se puede perfectamente proceder a garantizar el derecho al registro civil del niño o la niña. En el artículo 90 de la Ley Orgánica de Registro Civil se establece que las niñas o los adolescentes podrán declarar el nacimiento de su hijo recién nacido o hija recién nacida ante la respectiva oficina del registro civil, sin que medie autorización de sus progenitores, representantes o responsables. Esta es la declaración, pues, de niños, de niñas o adolescentes que prematuramente, pues, han sido padres o madres, pues, ¿no? Los adolescentes varones mayores de 14 años de edad podrán declarar el nacimiento de su hijo recién nacido o hija recién nacida sin autorización judicial previa. En los casos de niños o adolescentes menores de 14 años, se requiere la autorización previa del padre y la madre, del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente o del Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Y es que, bueno, en este sentido, vemos que, bueno, la mamá es la que la niña o la adolescente es la que da luz, pero entonces el padre es el que prácticamente tiene que como que reconocer, por eso que se dan estas características para los adolescentes varones a la hora de reconocer, ¿verdad? O de declarar el nacimiento de su hijo o hija recién nacida. Luego tenemos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de Registro Civil lo que es el caso del recién nacido sin presentante. Quien encuentre un niño recién nacido o una niña recién nacida dejado en un lugar público o privado hará la participación ante cualquier autoridad administrativa, civil, judicial o militar, quien deberá notificar al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a los efectos de su presentación ante la oficina u unidad del registro civil del lugar donde haya sido encontrado o encontrado el niño o la niña. Se extenderá el acta de nacimiento que exprese las circunstancias de la presentación, la edad aparente, sexo, 2 nombres, 2 apellidos, los cuales serán escogidos por el registrador o la registradora civil, quien cuidará de no lesionar intereses legítimos del niño recién nacido o niña recién nacida, ni de terceros, es decir, escoger bien los nombres, no para crear conflictos de que colocarle los nombres de un artista que vayan a decir o sea, todo eso se tiene que estudiar, pues, ¿no? Que no vaya a causar ningún conflicto, porque son unos nombres, unos apellidos que se les están dando, porque es que no se sabe el niño, pero hay que garantizarle el derecho a la identidad y al registro civil. Y precisamente de esta forma, pues, no se lesionan intereses legítimos del niño recién nacido, ni de terceros. Y será clasificada de carácter reservado y confidencial, y sus certificaciones no contendrán calificación alguna de la afiliación o de las circunstancias de hecho. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes solicitará ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes el inicio del procedimiento de colocación familiar una vez hecha la inscripción por el registrador o registradora civil. De igual manera notificará al Ministerio Público a fin de que se inicien las averiguaciones de tipo penal que correspondan. En aquellos casos en que se logre identificar a los padres biológicos del niño o niña, se procederá a invalidar el acta de nacimiento originariamente extendida, donde se le dieron esos nombres y esos apellidos, porque ahora si se encontraron a los padres, pues ya ahí sabemos cuáles podrían ser los apellidos, por lo menos del niño o la niña, y se sentará el acta de nacimiento con los datos de los padres biológicos. Fíjense ustedes que en el artículo 92 se habla sobre el certificado médico de nacimiento, que es lo que conocemos como la constancia de nacimiento vivo de los hospitales o las clínicas, ¿verdad?
Este certificado médico de nacimiento es el instrumento requerido para efectuar la declaración y promover la inscripción de los registros en el registro civil de los nacimientos ocurridos en los establecimientos de salud públicos o privados. Las personas debidamente autorizadas para asistir a los nacimientos están obligadas a emitir este certificado. Y esto se requiere a la hora de registrar, ya sea en los centros públicos y privados donde exista unidad de registro civil, o en caso de que no existan y haya que llevarlo a una unidad de registro civil, hay que llevar la constancia de nacimiento vivo, que la ley en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Registro Civil se denomina como certificado médico de nacimiento. Fíjense ustedes que en el artículo 93 se establecen las características específicas para las actas de nacimiento. Dice, todas las actas de nacimiento, además de las características generales que estuvimos analizando al inicio de la clase, ¿verdad? Deben contener, porque cada una tiene sus características específicas. Entonces aquí se mencionan específicamente sobre estas normas específicas de las actas de nacimiento. ¿Qué debe contener además de las normas generales, de lo que dice la norma general? Primero, el día, mes, año, hora e identificación del establecimiento de salud público o privado, casa o lugar en que causó el nacimiento. Segundo, identificación del certificado médico de nacimiento, número, fecha y autoridad que lo expide. Tercero, número único de identidad del presentado o presentada. Cuarto, nombres y apellidos del presentado o presentada. Quinto, el sexo. Sexto, las circunstancias especiales del nacimiento en el caso de que existan. Séptimo, la expresión hijo de o hija de. Octavo, nombres, apellidos, número único de identidad, nacionalidad, edad, profesión y residencia del padre y de la madre. Nombres, apellidos, número único de identidad, nacionalidad, edad, profesión y residencia de las personas que comparezcan al acto, ya sean declarantes o testigos. Es decir, toda la identificación de todos los que participan en ese. Los declarantes, los testigos, todos. 9. En los casos de pueblos o comunidades indígenas, el lugar donde residen según sus costumbres y tradiciones ancestrales. 10. Firmas del registrador o registradora civil, declarantes y testigos. Toda acta de nacimiento expresará los datos de identidad de los progenitores biológicos, omitiendo el estado civil de los mismos. El Consejo Nacional Electoral establecerá mediante resolución los requisitos exigidos para la identificación de los y las declarantes que no posean documento de identidad. Y culminando el estudio de las normas específicas relacionadas a lo que son las actas de nacimiento, debemos por supuesto mencionar el artículo 94 de la Ley Orgánica de Registro Civil, que se refiere a la expedición gratuita del certificado del acta de nacimiento. Y precisamente, fíjense ustedes que esto es así como lo indica la norma, aunque en muchas partes en la práctica no se da, pero de esta forma es gratuita. La autoridad del registro civil expedirá gratuitamente las certificaciones del acta de nacimiento, los cuales no tendrán fecha de vencimiento. Esto es muy importante. Por lo tanto, los órganos y entes de la administración pública, así como las instituciones privadas, no podrán exigirlas con una fecha determinada de expedición, salvo que las mismas sean ilegibles o presenten enmiendas o tachaduras que dificulten su comprensión. Es decir, que no debería existir ya esto de que no, la partida es muy vieja, tienes que traerme una actualizada, ¿no? No, porque si no tienen fecha de vencimiento según el artículo 94, entonces no podrán exigirlas con una fecha determinada de expedición. Así que sería válida. Con esto hemos abordado las normas relacionadas, las normas generales y las normas específicas relacionadas a las actas de nacimiento. Espero que les haya gustado la clase. Recuerden, las personas que no se han suscrito a mi canal de YouTube, les pido inmensamente que se suscriban, de manera que así me apoyan, darle like a los videos, bueno, y que me sigan viendo mis videos. Espero que nos veamos en un próximo video muy pronto. Que Dios les bendiga.